Bon dia a tothom. Donem pas a la ponència següent. Es titula Covid-19 Data, compromís amb les dades de la pandèmia. Aquesta ponència tractarà sobre com es va iniciar el grup Covid-19 Data, com es van organitzar les tasques i quins sistemes es van anar creant per a gestionar aquestes dades i elaborar els gràfics. Com es van aconseguir aquestes dades i com s'han anat actualitzant. També es parlarà de les dificultats que s'han trobat al llarg del projecte i com s'han anat solucionant sobre la marxa. Finalment, també es plantejarà què demanaríem a les institucions públiques perquè puguin oferir dades millors i fer-les més útils i fàcils de treballar. I tot això ens ho explicaran la Mariluz Congosto, doctora en telemàtica per la Universitat Carlos III i llicenciada en informàtica per la UPM. Actualment és professora honorífica del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Carlos III de Madrid i professora de l'OTAD. Des de l'any 2008 és investigadora de dades socials en l'àrea de la propagació de missatges i caracterització d'usuaris. I també comptem amb l'Aniol Maria Vallès, arxiver especialitzat en preservació de xarxes socials que ha treballat tant en arxius públics com privats. És membre del grup de treball en transparència i dades obertes de l'Associació d'Arxivers, Gestors de Documents de Catalunya i docent a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. Actualment és tècnic de l'Arxiu Municipal de Reus. Ambdós són membres del grup col·laboratiu Covid-19 Data, que té com a objectiu recopilar i oferir de forma útil les dades sobre la Covid-19 per províncies a Espanya. Mariluz, Aniol, podríeu començar per explicar-nos com va sorgir aquesta iniciativa. La iniciativa empieza en el año 2020. En marzo del 2020 es cuando publica Javier un mensaje en Twitter convocando a gente, porque hasta entonces, según me contó Mariluz, porque yo no estaba en ese momento aún, se estaban recogiendo datos del panel de RTV y que, bueno, decidieron convocar gente para tener más personal y que se pudieran recolectar datos de todas las provincias, y para eso necesitaban gente que tuviera formación en datos y que estuviera motivada para ir cada día recogiendo datos. Publicaron ese mensaje en Twitter convocando a ver quién se apuntaba, y la gente se apuntó al canal de Telegram, que es el que existe aún, de Covid-19 Data, y a partir de allí empezaron a organizar lo que se llama el amadrinamiento. Las madrinas de cada comunidad autónoma pues, se dedicaban a recopilar datos. En principio los datos se recopilaban de lo que salían en los diarios y en varios medios de comunicación, hasta que algunas comunidades empezaron a publicar los datos con APIs y con sistemas automáticos, y se empezó a recolectar de estos sistemas más automáticos, aunque en todos los casos no se consiguió, y eso creo que Mariluz lo podrá contar mejor que yo, porque en el caso de Cataluña sí que existe, hay una API que se puede consultar los datos, pero en otras comunidades esto ya ha sido más difícil. Si quieres, Mariluz, lo puedes contar mejor en detalle. Vale, pues abro la presentación. Yo también la tengo, si quieres, abierta. No, espérate que voy a compartir pantalla. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por poder contar aquí en nombre de mi grupo, Covid Data, el trabajo que hacemos y cómo pensamos que debiera evolucionar esto. Nos gustaría nuestro grupo que se disolviera porque la administración asumiera lo que estamos haciendo nosotros, pero bueno, por ahora no ha sido así, entonces estamos todavía en ello. Como decía Aniol, vamos a ver un poco cómo surgió el grupo, cómo nos organizamos, porque bueno, pues con el tiempo ha habido más información y más problemática, hay más trabajo y nos hemos tenido que organizar para poder llevarlo a cabo. Hemos tenido que aplicar una metodología para poder sacar la información de una manera buena y estructurada y coherente y generar confianza. Y también pues, nos hemos encontrado muchas dificultades que os contaré y veréis. Y finalmente vamos a exponer cuál es un manifiesto que ya sacamos hace tiempo de qué le pediríamos a las instituciones para que los datos estuvieran en... ¿Se ha quitado esto?
los datos estuvieran accesibles. Bueno, pues en un principio los datos, cuando empezó la pandemia, el gobierno publicaba los datos en PDF, que es un formato no accesible, y bueno, pues rápidamente se hicieron herramientas que extraían los datos del PDF y los publicaron en un repositorio. Antonio Delgado fue el primero que lo hizo, y de allí empezamos a coger información para poder ver qué es lo que estaba pasando, porque bueno, todo el mundo estaba muy preocupado y la información es muy importante. El panel de televisión... Mariluz, disculpa. ¿Sí? Mariluz, disculpa, no se ve la pantalla. ¿Podrías compartirla, Aniol, por favor? La he compartido y es que se me ha ido. A ver, Sí, por favor, compártela, Aniol, si pots. Gracias. a ver, un momentito. Espérate, es que no sé dónde está. Compartir pantalla. Me dice... ¿Veis la pantalla? Sí, ya está, gracias. Ya está, vale. Vale. A ver. Vale. Pero es que si me voy aquí, no puedo... Un momentito. Qué lío, qué lío. No puedo avanzar la pantalla. ¿Veis la pantalla? Por favor, ¿veis la pantalla? Sí se ve, Mariluz. Vale, vale. Bueno, pues después de, en principio, bueno, era un PDF, una información que se podía sacar del panel de televisión, que no sabemos cómo la sacaban, pero estaba disponible, y teníamos alguna información de provincias, muy escasa porque no había información para todas. Pero bueno, ya teníamos la curiosidad, bueno, y el interés y la motivación de poder tener una información más desagregada que la que daba la administración, que era por comunidad. Pasaron los meses y bueno, pues las comunidades empezaron a sacar información, cada uno en un formato. Nos enfrentamos a 19 maneras diferentes de publicar información y que no estaba, y tenerla que integrar de una manera pues laboriosa. Vimos que la administración no asumió esa labor de integrar la información que estaban proporcionando las autonomías, y que tampoco los medios de comunicación hicieron nada, con lo cual vimos que había un vacío de informativo, y por eso el grupo se motivó para cubrirlo. Pablo Rey, que es el iniciador del proyecto, en Twitter es Numeroteca, hizo un llamamiento para voluntarios y bueno, le llamamos madrinas. Entonces las madrinas se ocupan de recoger datos. Cada persona puede amadrinar una o varias autonomías y recoge los datos y los vuelca en un repositorio para que puedan ser integrados. Y Pablo todos los días recopila esa información, agrega los datos y comprueba que son correctos. Las personas que componen este grupo es un grupo multidisciplinar, hay académicos, hay ingenieros, hay sociólogos, hay archivistas, hay periodistas, hay gente experta en data science, hay muchos tipos. Hay un factor común, que la mayoría son expertos en datos, porque bueno, lo que se requiere pues, es conocer bien cómo funcionan los datos, y tienen habilidades de programación y de visualización. De hecho, es un foro de visualización donde cuando hay un dato nuevo, pues se experimentan nuevas visualizaciones, se intentan mejorar entre todos. Y también se realizan muchísimas tareas manuales, porque bueno, los datos no se pueden automatizar todos, y bueno, pues cuando hay que hacerlo a mano, cuando hay otro recurso, pues lo hacemos a mano. Pasó un año y bueno, pues ha sido un año de trabajo. La administración ha seguido sin asumir esa integración de la información de las autonomías. Sí que tiene el ESCI que recoge esa información, pero veremos que no está muy actualizada. Y Pablo Rey se planteó, porque tiene muchas cosas que hacer y había durante un año dedicado muchas horas al día al proceso de integración, al hacer un relevo para que
otra persona pues asumiera esas funciones. El relevo se ha hecho, a David Rodríguez es el que hace la integración, aunque Pablo le da ayuda y soporte en todo lo que necesita, porque Pablo no ha abandonado el proyecto, de hecho es madrina del País Vasco. Y ese relevo pues, también ha suscitado de cómo podíamos mejorar la parte de visualización, porque tenemos muchísimas imágenes, para hacerla de una manera más sencilla y también que fuera más atractiva para navegar la información que proporcionamos. Y utilizamos una metodología que es la que nos gustaría que utilizase la administración. Trazamos todos los datos que se obtienen tienen de qué fuente provienen. Verificamos todos los datos si están o no completos y si están o no correctos. Hacemos un control de versiones, todo lo tenemos en un repositorio con control Git. Tenemos toda la información que se va almacenando, pero con todos los cambios que se han producido. Eso es muy interesante para ver cómo ha evolucionado y cómo se puede trazar esos datos. Somos transparentes, publicamos todos los scripts de recogida y de integración de datos. Y somos usables porque los datos los publicamos en formatos abiertos para que sean reutilizados, porque el objetivo es que investigadores y gente que tenga curiosidad pueda acceder a esos datos y pueda ver qué es lo que está pasando. Las fuentes, utilizamos fuentes heterogéneas de 19 autonomías. El Ministerio de Sanidad también recogemos la información que genera en PDF, y la información de Renave ISTI también, que son datos reusables, también la recogemos. Con estos datos podemos analizar las discrepancias, por ejemplo, cómo de actualizado o no está actualizado el Renave ISTI, porque por el procedimiento que tienen de organización entre el gobierno y autonomías, los datos no se actualizan con frecuencia. O sea, a veces hay lapsus, a veces hay retrasos y bueno, hay inconsistencias. Bueno, es una de las cosas que podemos analizar porque tenemos todas las fuentes y podemos comparar. Los métodos para verificar, utilizamos la visualización, que es un método rápido que nos ayuda mucho a ver dónde tenemos inconsistencias. Por un lado, medimos todos los datos que recogemos por días, vemos qué días no tenemos información. En este gráfico, en el eje de las Y son todas las provincias, y tenemos marcado en azul el día que tenemos datos y en rojo el día que no tenemos datos. Entonces, se ven algunas rayas verticales, al principio por falta de información y después pues porque no todas las autonomías proporcionan información los fines de semana. Entonces tenemos ahí lagunas. Con esto podemos ver también cuando a lo mejor una madrina no ha actualizado el dato o cuando una autonomía ha dejado de actualizar datos. Vemos enseguida donde tenemos las lagunas. Por otro lado, generamos 720 gráficos actualizados cada día, donde podemos ver cómo ha ido la evolución y si hubiera algún dato erróneo, rápidamente lo vamos a detectar porque las gráficas se notan, ¿no? De una fecha mal introducida o un dato que pues, se han puesto mal el punto decimal o algo, va a romper esas gráficas, se va a ver rápidamente que ahí hay algo raro y podemos ver qué es lo que ha pasado. Entonces utilizamos la verificación por visualización. También podemos ver con el control de versiones cómo van variando los datos, cómo se van consolidando y cómo tenemos discrepancias de los datos que recogemos de las autonomías a los datos que tiene el ISTI. Aquí es un ejemplo de la primera y la segunda ola, pues cómo van esas discrepancias. Esto nos sirve para dar explicaciones, por ejemplo, cuando aparecen de repente en el ISTI 50.000 casos de Madrid y vemos por qué ha pasado, o cuando desaparecen 20.000 de Cataluña. Es un problema de actualizaciones que, por lo que sea, hay cosas que se retrasan o hay cosas que hay errores que se mantienen, pero luego al final se arreglan, ¿no? Lo que sí hemos visto es que con el tiempo los datos que proporcionan las autonomías son los que tiene el ISTI, o sea, pero las autonomías proporcionan los datos antes y más reales que el ISTI. Los datos del ISTI están normalizados y consensuados, pero tienen un retraso, no reflejan exactamente la realidad. Bueno, para un investigador, pues posiblemente sea más interesante la fuente de la autonomía directa que esta información. También tenemos transparencia, todos tenemos un repositorio donde tenemos todos los scripts, están en R, la mayoría, y algunos también en Python, y bueno, son accesibles, se pueden copiar, se pueden ver, se pueden analizar y
y ahí están a disposición. Y también todos los datos que generamos son fuentes reutilizables en CSV, están en un repositorio. Además tenemos las distintas versiones, o sea, alguien puede coger la última versión o puede coger los datos de abril de 2020 porque están ahí, ¿no? Entonces, están trazados todos los cambios. Y las principales dificultades que tenemos es que las fuentes no son accesibles, hay datos que tienen que recogerse manualmente porque o se visualizan en paneles visuales. Las administraciones hacen esfuerzos en crear paneles visuales muy interesantes, pero teniendo los datos los podrían poner también accesibles, pues como no lo hacen tenemos que sacar esa información del panel visual. También hay formas, eso es inevitable, cambia la forma de medir, por ejemplo, los casos de infecciones pues dependen antes cuando nos hacían PCRs, luego cuando se hacían PCR, bueno, pues cambia el significado del dato, entonces eso también hay que recogerlo para que... También Mariluz, en el apartado de cambio de las formas de medir, tuvimos el problema de que se recogían los datos en provincias, pero en Cataluña se recogían en regiones sanitarias, ¿no? ¿Cómo era eso del...? O sea, el ámbito geográfico a veces cambiaba también, no era solo... Sí. No es solo el tipo de dato, porque a veces era el problema de que si alguien estaba en la UCI o no estaba en la UCI, alguien estaba en planta o no estaba en planta. Y los datos también eran en el ámbito geográfico, cambiaban de provincias a región sanitaria o a hospitales. Sí. Muy... también te pueden incluso darte una información mucho más desagregada que tienes que agregar, o sea, los cambios lo asumimos que se cambia porque no siempre se va a hacer igual, a veces para mejor, otras veces para peor, porque a veces se cambia para dar menos información, pero nos tenemos que adaptar a los cambios, o sea, siempre tenemos sorpresas. Y bueno, pues lo vamos cambiando, intentamos además de documentarlo bien, de cuándo se ha cambiado una manera de hacer, a partir de qué fecha. Tenemos ahí en la wiki un trazado de todo lo que se va haciendo para que no se nos olvide y por si alguien quiere consultarlo que sepa qué es lo que ha pasado. Sí, está todo documentado en la wiki. Está todo documentado. Sí, porque es un proceso complejo. Y luego también cambian a veces los formatos de datos, ¿no? Y bueno, el problema de los fines de semana, que hay muchas autonomías que no suministran datos los fines de semana, algunas que lo hacían lo dejan de hacer, otras que vuelven a hacerlo. Entonces ahí tenemos lagunas, ¿no? De días que no podemos saber. No sabemos los lunes los datos que hay, si esa laguna que ha sido, ¿no? Y luego a veces tenemos errores en los datos que detectamos normalmente con la visualización, pues fechas equivocadas en una serie temporal o el problema de los puntos decimales, porque mucha información se introduce manualmente y claro, pues tiene errores humanos y entonces, bueno, pues hay que corregir. Y los asteriscos. Los asteriscos. Nos sale mucha casuística, de eso tenemos muchísima casuística, pero bueno, más o menos como tenemos herramientas para ver dónde está el problema, se acota rápidamente. Bueno, y para que vean un poco las dificultades que tenemos de esta información que recolectamos, tenemos tres maneras de hacer. Un proceso que se llama automatizado, que es cuando podemos extraer la información con un script de una manera automática, pero ese resultado lo tenemos que subir a un repositorio manualmente, es decir, no tenemos que hacer la captura a mano, pero tenemos que subirlo al repositorio, que es una cosa manual, es automatizado. Normalmente cada madrina pues tiene sus scripts, sube su información y actualiza el repositorio y avisa de que ya lo ha subido al repositorio. Luego tenemos el procedimiento manual, que es que no solo no tenemos script para recoger esa información, sino que hay que recogerla a mano con copiar y pegar, o a veces ni siquiera copiar y pegar porque hay que volver a teclear, porque hay informaciones en imágenes. Y bueno, pues es una labor más tediosa y bueno, pues hay un grupo, como veis, el grupo más numeroso es el grupo manual. Y luego está el automático, que es el ideal, que son fuentes abiertas, accesibles, donde podemos leer directamente el dato e integrarlo con los otros datos, que sería el modelo ideal, que todo fuera automático. Y la información proviene de muchos sitios. En algunos sitios se publica en servicios de estadística, la gran mayoría en notas de prensa, en paneles visuales, también como os he comentado, de hacer un panel visual donde se representa cuál es el estado, pero no se dan los datos. A veces se informa a través de la autonomía, otras veces se informa a través de la web de la consejería. También hay portales de transparencia donde se almacena la información. Hay información que tenemos que recoger de Twitter porque no está en otro lado.
hay información que se proporciona en Google Drive y algunas, Ceuta, por ejemplo, ha dejado de suministrar información y hay que recogerla del Ministerio de Sanidad. Y los formatos que recogemos son en su gran mayoría HTML, que tenemos que scrapear o a veces copiar y pegar, porque no se puede, porque no tiene una estructura factible para hacer un script. Formatos accesibles CSV y luego algunas variedades como hojas de cálculo de Office, PDF o JPEG, el caso de Murcia, que publican una imagen en Twitter. O sea, es el caso de más inaccesibilidad que hemos visto. Y los datos, al ser una imagen, pues hay que reproducirlos y cargarlos a mano. Entonces, este es el escenario que tenemos. Y ante ese escenario, ¿qué le pedimos a la administración? Pues le pedimos lo que hacemos nosotros, que tampoco es pedir mucho, pero que parece que cuesta. Que es que todos los datos que tiene la administración sean públicos, que estén estructurados, abiertos, conceptualizados y que sea publicado por una agencia que sea experta en manejar datos, ¿no? Y que esos datos que proporcionen no violen la privacidad de la información, que tenga una agregación suficiente, pero no que identifiquen personas. El grado mínimo que nos parece es el de provincia, pero el ideal sería el área sanitaria, que nos da mucha más información, pero no la tenemos en todos los lados. Publicar los datos en un repositorio abierto, porque esto es algo que no hace ninguna administración, ni siquiera los portales, es poder tener la trazabilidad de los cambios. O sea, en los portales de transparencia vemos el último dato, pero no vemos cómo ha evolucionado ese dato. Creemos que nosotros lo hacemos y creemos que es muy interesante tener la historia de el registro histórico de ese dato, cómo se ha movido, cómo se ha actualizado, qué trazabilidad tiene, ¿no?, de los cambios. Entonces, eso no se está haciendo y creemos que es muy, muy importante. Que los datos sean transparentes y abiertos, disponibles para todos. Y que el formato sea accesible, que es algo que parece que cuesta, pero como veis en CSV no es la mayoría de lo que tenemos, ¿no? Y que no sean propietarios, que no sea Excel, que no sea ningún formato que dependa de un producto comercial, sino que sea algo estandarizado y abierto. Que se publiquen los datos de una manera constante, lo más posible, que no haya lagunas y que se actualicen, no se dejen de repente de actualizar. Y luego entendemos que siempre hay que cambiar estructura de datos o forma de recogerlos para mejorar y que esas decisiones se expliquen transparentemente qué es lo que ha pasado y por qué han tomado esta decisión, para que se comprenda un poco el por qué ha habido esos cambios. Siempre es mucho mejor. Y esto nada más. Muchas gracias por la atención. Gracias, Mariluz. Ahora damos paso a Aniol María. Antes que nada, bueno, felicidades también por este proyecto, esta iniciativa, ¿no?, que ha salido de la misma sociedad, porque las administraciones públicas no lo han hecho suficientemente bien. Yo te quería preguntar, ¿cuánta gente está colaborando ahora mismo con el proyecto? Pues más o menos. Más o menos 30 personas somos. Unas 30 personas. Sí. Y de diferentes, supongo que de diferentes perfiles profesionales, cada uno aporta, ¿no? Sí. Hay algunos que están como más actividad, porque los que visualizan o los que hacen cosas pues tienen como más actividad porque se comentan. Es también un foro donde gente que es experta en datos comenta también cosas. He visto esto y se comentan muchas cosas, ¿no? Entonces hay unos más activos que otros, pero cuando se necesita de alguien en concreto que sabe algo concreto, ahí está el miembro del grupo para apoyar. Sí, hay como 3 grupos. Hay el núcleo central, que es el que dedica a mantener los scripts. Hay otro que se dedica más a recopilar los datos. Después hay la gente que comenta casos o da información extra. Y el que está todos los días es básicamente los que recopilan datos están todos los días a las 10, creo, ¿no? A las 10 de la noche cada día. Y los de los scripts también están casi cada día mejorando los códigos y todo. Y la otra gente pues va entrando y va comentando según lo que ve. Sería básicamente 3 niveles. Si alguien que nos está oyendo ahora quiere colaborar con el proyecto, ¿dónde se tiene que dirigir? Pues tenemos un perfil de Twitter. Es un grupo que se ha formado. Hay un perfil en Twitter. En las redes sociales. De acuerdo.
Hay un perfil en Twitter que es @Scorby, está puesto en las transparencias, @Scorby19data, está abajo en las transparencias, y mandándole un mensaje, pues rápidamente, en todas, no abajo, en el pie de las transparencias está puesto en todas. Sí. Sí, Vale, lo he puesto para que quedara constancia. y simplemente, bueno, nosotros estaríamos agradecidísimos porque cualquier ayuda es buena y trabajo tenemos un montón, ¿no? Y aparte, también les animo porque es un sitio donde se aprende mucho. O sea, yo siempre digo que el compartir tiene premio. Cuando tú das tu tiempo y tu trabajo, primero te colaboras con personas estupendas que también dan su tiempo para el bien común, y gente que sabe muchísimo y aprendes. Y es un foro donde aprendizaje de visualización. Es decir, que si alguien está haciendo un máster de periodismo de datos, pues Scorby Data puede ser un sitio estupendo para aprender. Sí, porque se han dado charlas y todo. Yo me acuerdo de un día que hiciste como una charla para explicar lo de los códigos de R y todo el script que había y todo. Y se echaban allí 1 hora y pico contando todos los detalles y todo. O sea, de formación toda la que quieras. Sí. Pues bueno, muchas gracias y damos paso ahora a Aniol Maria. Aniol, endavant. Bueno, jo faré en català una mica de resum també, aprofitaré. Aquí es veu molt fàcil perquè sembla que tot, mira, agafem les dades, les copiem i ja està, però la feinada que hi ha darrere d'això, o sigui, jo me'n recordo al principi de tot, que va ser el març, que ens van confinar tots cap a casa i va sortir el projecte aquest. Però, bé, m'ha sortit ara. Vale. Que això va començar al març i la situació del març era complicada perquè aquí a Catalunya no hi havia encara el dataset de dades, encara no havia sortit, i no va sortir, em sembla que fins a l'abril, i el que hi havia fins llavors aquí era bàsicament persones que anaven potser, jo me'n recordo el cas de Lleida, que anaven al diari Les Mañanes, em sembla que és el diari de Lleida, i agafaven les dades que sortien al diari de Les Mañanes. O aquí a Tarragona, al Camp de Tarragona anaven al diari de Tarragona i agafaven les dades del diari de Tarragona. Però qualsevol dia canviaven aquelles dades i moltes vegades no quadraven, perquè algun dia tenen unes dades, el dia són unes altres i no sabies qui te les donava tampoc. I fins que no va aparèixer el dataset de la Generalitat, que vam poder automatitzar la càrrega de dades, va passar això, potser un mes, en què havíem d'anar trampejant amb els diaris. I ara es veu molt bonic, perquè antes el GitHub està tot ben ordenat i tot ben col·locat i tens totes les dades des del principi fins al final, però la feinada que hi ha hagut cada dia, encara és cada dia, o sigui, encara hi ha gent que cada dia està agafant dada per dada i l'està copiant allà. O sigui, la feinada aquesta no es pot pagar perquè les hores que s'han dedicat a recopilar dades, el preu que té això és immens. I el suport que hi ha hagut no ha sigut massa destacable. O sigui, hem tingut bastantes queixes. Hem expressat bastantes queixes perquè les institucions no ens han donat massa suport. Ha sigut bastant tot voluntari. Tot i que hi ha hagut alguna gent que sí que ens ha respost. La gent de Transparència de la Generalitat sí que en algun moment ha respost. Hi ha hagut gent del govern que potser sí que ha respost en alguns casos, però ens hem trobat bastant sols, això sí. I jo bàsicament us animaria a que miréssiu els repositoris, perquè teniu tot el codi allà i totes les dades, i que veiéssiu com està ordenat i com està documentat, i que si algú us vol apuntar, si algú té coneixements d'infografies o té algun contacte directe amb el Departament de Transparència o amb Sanitat o que pugui resoldre dubtes, que s'apunti al grup, perquè no t'exigeix tampoc que cada dia estiguis responent, perquè moltes coses no les sabràs, però potser hi ha algun tema que surt allà al mig i que tu podries respondre. O sigui, jo animaria que mireu els perfils que tenim i els repositoris, i si us interessa el tema o voleu col·laborar, us apunteu i aneu supervisant tot el que es va fent. I també perquè aprendreu molt. O sigui, el coneixement és molt alt i hi ha gent molt experta i gent que treballa voluntàriament en moltes coses i s'aprenen moltes coses. O sigui, aquest any que hem estat al grup aquest, no sé, hem vist de tot i hem conegut moltes coses. I jo us volia preguntar també si si es coneixen altres experiències a nivell mundial que també hagin tirat endavant projectes com el vostre, no? Perquè la pandèmia ha afectat a tot el món. Coneixeu? Ens podeu explicar d'altres experiències?
Bueno, hay un proyecto en Estados Unidos similar al nuestro, ahora no me acuerdo el nombre, pero que ha dejado de funcionar porque la administración ha asumido el papel y los datos que ya proporcionaba la administración eran mejores que los suyos, porque evidentemente si tú los tienes en origen es mucho más fácil, ¿no? Entonces, es una alegría que la administración asuma ese papel y proporcione unos datos trazables y confiables. A nosotros todavía nos queda un poquito y tenemos que seguir. Bueno, comentaba en el caso de Italia, me acuerdo el otro día, que comentamos el caso de Italia que tenían los datos publicados en GitHub. ¿No? En el caso de Italia creo que no me acuerdo yo, pero sí. Es rarísimo que se utilicen repositorios para publicar datos. Es algo que no está sensibilizado porque la gente no es consciente de la importancia que tiene la trazabilidad de los cambios. Porque sobre todo aquí que ha habido muchas suspicacias de que parecía como que mentían o como... Claro. Entonces, cuando se tienen los datos se puede explicar qué es lo que está pasando. Eso es bueno, porque es bueno para la administración, porque estás aclarando lo que está pasando, ¿no? Claro, y si ellos lo tuvieran, podrían hacerlo, ¿no? Entonces, tener cuantos más datos mejor, es más transparente, es mejor, es bueno para los investigadores y es bueno para poder dar explicaciones a la sociedad. Entonces, sí, porque ha habido momentos críticos, porque me acuerdo aquí en Cataluña cuando hubo las elecciones, que era un momento que la gente estaba muy pendiente de los datos y no salían los datos. Esos días no salieron datos. Hasta el cabo de unos días de las elecciones se paró la publicación de datos y claro, las suspicacias y todo pues empezaron a salir bastante y es algo que se podría haber evitado. Sí, eso, las paradas estas de publicación de datos han sido en momentos muy clave y bueno, es algo crítico. Sí. De hecho, incluso en la campaña de Madrid hubo una guerra de datos que a mí me preocupó porque dije ya lo terrible es que el dato entre en campaña, cuando el dato tiene que ser lo aséptico, lo objetivo. Claro. Y no debe entrar en campaña. Y hubo ahí campañas de datos que no eran ciertos, exageraciones en los datos, mediciones de los datos con una metodología sospechosa. Entonces, por los dos lados, para aumentar y para disminuir, ¿no? Entonces, es tremendo. O sea, el dato tiene que ser algo objetivo, medible y transparente y confiable, porque es al final en donde se toman las decisiones. Entonces, eso no puede estar sujeto a sospecha. Y que haya un estándar a nivel nacional, porque esto ha sido un caos. Cada comunidad ha hecho la suya y ha publicado a su manera y algunas lo han hecho muy bien, pero otras se han quedado en el camino y tampoco es eso. El Estado también había que tener un estándar nacional para que todas cumplieran lo mismo. Sí. Porque si no, es que algunas se quedan muy atrás y otras están muy adelante. Bueno, no están muy adelante, pero están más mejor que otras y no tenía que ser así. Sobre todo, lo que se ha notado mucho la sensibilidad de los que han publicado con datos abiertos y han hecho un esfuerzo y de las que no. Y las que tienen sensibilidad son menos, en minoría. Es una pena, pero debieran de sensibilizarse, porque a lo mejor es falta de sensibilidad nada más, porque no son conscientes de que no es hacer un panel bonito, es hacer un panel bonito para los ciudadanos, está muy bien, y hacer unos datos accesibles para los investigadores, que está también muy bien. O sea, que lo cortés no quita lo valiente, pero se olvidan a veces de que no solo es ponerlo bonito, sino que también es ponerlo accesible. Sí. Y Mariluz, una cosa que has dicho antes también, que me ha parecido muy interesante, es el tema de cuando hablamos de datos también tenemos que definir muy bien los conceptos. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de cuántos casos, tenemos que entender, ¿no?, que definir previamente qué entendemos por un caso, claro, ¿no?, de COVID. Y entonces me parece muy importante porque para unificar, ¿no?, criterios a la hora de tratar los datos. Cada dato, o sea, es muy importante, sobre todo a la hora de manejar y archivar datos, el poder documentar el dato. Que cada dato tenga su contexto, es decir, qué significa y aparte la variación, este dato antes de tal fecha era esto, pero se ha cambiado la manera de medir de esta otra y eso es lo que intentamos hacer nosotros, que esté documentado, para poder comprender mejor el dato, porque el dato cambia, el dato varía, pero el contexto del dato, o sea, no se puede dar el dato por sí, o sea, el dato tiene que tener su explicación de cómo es ese dato. Por ejemplo, en las hospitalizaciones hay diferencia de criterios de si incluyen o no UCI.
O sea, si yo digo número de hospitalizaciones, ¿incluyen los de la UCI dentro de la hospitalización? Bueno, eso lo tenemos que averiguar investigándolo, porque no está explícitamente dicho la manera que tienen de medir, ¿no? O si cambian, que los pongan. Es muy importante porque a lo mejor es un 10%, pero es un 10% que afecta a los datos, ¿no? También decir, ¿no?, que el grupo ha hecho un manifiesto, ¿no?, una declaración, y bueno, que se puede consultar en línea, ¿no? No sé si queréis hacer alguna referencia, pero me parece interesante también citarla porque hay los principales, ¿no?, conceptos de... No, en la siguiente. Ahí. Aquí está el manifiesto, lo distribuimos por Twitter y bueno, cualquier publicidad al manifiesto, yo creo que lo que se pide no es nada del otro mundo, se pide simplemente trabajar con profesionalidad con los datos, cualquiera que gestione los datos son unos principios mínimos para gestionarlos y esforzarse en hacerlo. También me ha llamado la atención al leer sobre el tema una afirmación de un miembro de vuestro grupo que decía: S-COVID-19 Data no habría de existir, ¿no? Viene a suplir lo que la administración no ha hecho. ¿No? Ponen en evidencia, ¿no?, en este caso. Y bueno, resaltar, ¿no?, la importancia del trabajo que estáis haciendo para ofrecer unos datos que en definitiva pertenecen a la sociedad, ¿no? Es un ejercicio de transparencia también lo que estáis haciendo de manera voluntaria, con un activismo social y bueno, me parece la verdad muy admirable también. No sé si Aniol vols afegir. Sí, hi ha una pregunta de l'Alan Capellà, està fent una pregunta sobre si els estudis d'arxivística haurien de tenir una asignatura de neteja y tractament de dades para la seva publicación. Esto lo estuvimos hablando el otro día, Mariluz, sobre los requerimientos que tenían que tener la gente para animarse a trabajar con datos. Esto lo estuvimos comentando y diste bastante buenas ideas, o sea que si quieres comentarlo un poco, porque la gente siempre pregunta si tienes que tener estudios sobre Python o sobre RStudio o sobre cualquier otra cosa más técnica y les da un poco de miedo y a veces no saben por dónde empezar para plantear un máster o un curso de introducción a todos estos temas. Y la pregunta pues va por ahí, de qué se tendría que proponer en la escuela de archivística para que la gente se animara a participar en proyectos de datos y empezar a trabajar con eso. Bueno, el mundo de los datos primero es una cosa fascinante y es algo que va a crecer en el futuro, con lo cual es una vía estupenda de desarrollo profesional. Para entender los datos y para poder custodiar los datos hay que saber qué son los datos, hay que conocerlos, ¿no? Y saber la problemática de los datos. Entonces, sería bueno, que aunque asuste y tal, pero el poder utilizar herramientas, yo no digo Python, R, que lo veo mucho más accesible, para poder ver, cuando tienes un dataset, poder analizar y poder mostrar de eso que tienes, qué es lo que hay, ¿no? O sea, poder dar una vista de lo que tenemos. Entonces, el entrar en la problemática del dato, conocer todo lo que se necesita para los datos es fundamental para poderlos custodiar mejor, para poderlos documentar mejor, para poder catalogar mejor. Creo que las habilidades de poder visualizar, por ejemplo, de saber visualizar y de poder leer datos y estructurar, no son tan complejas exponerse, o sea, eso es una asignatura, es algún conocimiento y no es tan complejo. Hay gente, tenemos sociólogos que manejan fenomenal estas herramientas, exponerse, o sea, que no tiene que ser todo de la vía técnica. Y a los técnicos a lo mejor es más fácil porque lo dan la carrera de primero, ¿no? Pero las personas de ciencias sociales, de ciencia de la comunicación, de todo tipo de conocimientos, es una habilidad que se puede adquirir y no con mucha complejidad, porque tampoco tienes que hacer cosas súper complejas, pero sí entender cómo se da, cuál es la problemática, porque se van a custodiar mejor, se van a poder documentar mejor, se va a poder ofrecer mejor servicio si se conoce cómo manejar los datos.
Y va a ir creciendo porque los repositorios de datos es algo que va a ir creciendo y que hay que mantener y es algo útil para los investigadores, o sea, que es algo necesario. Y tendrán que crearse nuevas generaciones híbridas que tengan conocimientos de este tipo. D'acord. Gràcies, Mariluz. No sé si voleu afegir res més, Aniol. Et queden 4 minuts, si algú vol preguntar, i si no, endavant. Digue'm. La setmana passada em va contactar un dels membres de Covid-19 Data, que era el Pablo, i em va comentar que ara ja el tema de la recollida de dades està més o menys estable i llavors estàvem pensant ja en crear un arxiu. Llavors, em va fer pensar bastant perquè va començar a passar publicacions seves que havien fet i va ser molt interessant perquè ells no són arxivers, però van fer un document de com crear un arxiu digital de dades i de coses que tenien i havien arribat a la conclusió de que el mateix que estàvem parlant nosaltres fa potser 2 anys sobre l'arxiu social i sobre la necessitat d'arxiu, ells havien arribat a la mateixa conclusió però no amb un camí invers, perquè ells tenien les dades ja finals, elaborades, i ara mateix s'està plantejant dintre del grup de Covid-19 Data de crear un arxiu tal qual, de totes aquestes dades que han recopilat en tot aquest any. Ara seria el moment que gent dels arxius que estigués interessada en aquests temes que entrés amb el grup, perquè ara en aquest moment és quan necessitaran personal d'arxiu que els digui on s'han de posar, perquè això està en un repositori de GitHub o de GitLab i està fora, si està en servidors de fora i volen ficar-ho en servidors d'aquí o que hi hagi un arxiu de totes les dades que hi ha hagut aquí. Seria un bon moment perquè la gent que està en aquest congrés es plantegés si vol participar en un projecte així, perquè ara és quan ells mateixos estan veient la necessitat de crear un arxiu d'això. Fins ara això ha sigut una eina de treball i de canvi constant, però ara ja ho volen crear com una base de dades històrica de les dades que hi ha hagut de Covid-19 a l'estat espanyol. Vull dir que jo animaria la gent a que mirés tot el que ja ha publicat i que es plantegés si vol entrar i dir la seva opinió o participar en el projecte aquest. Molt bé. Doncs queda feta aquesta crida a tots els assistents del Congrés que ara veuen aquesta presentació o els que la veuran més endavant, perquè tot això es podrà visualitzar posteriorment. I res més, queden 2 minuts. Ara, de moment, no hi ha cap més pregunta. Donaríem la ponència per acabada. Només dir-vos que moltes gràcies, agraïts novament per la vostra tasca i el treball immens que està portant a terme aquest grup i que posa a disposició això que ja hem dit i que torno a reiterar. Retorna a la societat unes dades que són seves i fa un gran exercici de transparència i tot això des de la mateixa societat, que és doblement valorable.